Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 19 del Evangelio según San Lucas. Zaqueo tuvo esperanza, fue restituido y cambió, y nos enseña sobre el arrepentimiento y el cambio de nuestra vida. Así que del versículo 1 al 10 aparece la historia de Zaqueo, donde Jesús se hospeda en la casa de Zaqueo, que es un recaudador de impuestos, y lo llama a la fe, y Zaqueo acepta. Luego, versículo 11 al 27, aparece la parábola de las minas. Jesús enseña sobre la responsabilidad y la fidelidad en el uso de los recursos. También, versículo 28 al 44, aparece la entrada triunfal en Jerusalén. Jesús entra en Jerusalén y es recibido como Mesías. Y termina el relato del capítulo 19 en el versículo 45 al 46, donde se habla sobre la limpieza del templo. Jesús entra al templo y expulsa a los mercaderes del templo que habían convertido la casa de Dios, la casa de oración, en una cueva de ladrones. Y Jesús allí los expulsa porque siente celo por la forma terrible en cómo han usado la casa de Dios. Leamos la Biblia entonces. Lucas 19 dice el versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jericó, dice la sierva del Señor, el deseado de todas las gentes, capítulo 61. Jericó era una de las ciudades apartadas antiguamente para los sacerdotes, y a la sazón un gran número de ellos residía allí. Pero la ciudad tenía también una población de un carácter muy distinto. Era un gran centro de tráfico y había allí oficiales y soldados romanos y extranjeros de diferentes regiones, a la vez que la recaudación de los derechos de aduana la convertía en la residencia de muchos publicanos. Interesante. Y Zaqueo, dice el versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Zaqueo no solamente era un recaudador de impuestos, sino que era el jefe. Él dirigía la banda de recaudadores en aquel lugar. Por tal motivo era odiado por las personas. Para la gente y para los judíos, Zaqueo no merecía salvación. Estaba perdido totalmente. ¿Sabes que así hay las personas hoy día? Es igual. Tildan, señalan, juzgan, condenan a los demás. Pero Jesús ha venido, querido hermano, para darnos esperanza. No importa lo que tú hayas hecho, no importa dónde estés o lo que digan las personas de ti, no importa. Lo importante es que tú vayas a Jesús y te dejes utilizar por Él, te dejes impresionar por Él. Y esto fue lo que sucedió en la vida de Zaqueo. Mira lo que dice el versículo 3. Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Mira bien lo que dice el texto. Él procuraba ver a Jesús. Quiere decir que Zaqueo había escuchado hablar de Jesús, dice la sierva del Señor, Elena de White, en el capítulo 61 del deseado de la gente. Dice: bajo su apariencia de mundanalidad y orgullo, había un corazón susceptible a las influencias divinas. Zaqueo había oído hablar de Jesús. Se habían divulgado extensamente las noticias referentes a uno que se había comportado con bondad y cortesía para con las clases proscritas. En este jefe de los publicanos se había despertado un anhelo de vivir una vida mejor. A poca distancia de Jericó, Juan el Bautista había predicado a orillas del Jordán y Zaqueo había oído el llamamiento al arrepentimiento. La instrucción dada a los publicanos decía en Lucas 3:13, lo que leímos: no exijáis más de lo que está ordenado. Aunque exteriormente desatendida, había impresionado su mente, en la mente de Zaqueo. Conocía las Escrituras y estaba convencido de que su práctica era incorrecta. Ahora, al oír las palabras que se decían venir del gran maestro, sintió que era pecador a la vista de Dios. Sin embargo, lo que había oído antes tocante a Jesús encendía la esperanza en su corazón. El arrepentimiento, la reforma de la vida eran posibles aún para él. ¿No había sido publicano uno de los más fieles discípulos del nuevo maestro, Mateo?
Zaqueo comenzó inmediatamente a seguir la convicción que se había apoderado de él y a hacer restitución a quienes había perjudicado. Interesante y maravilloso todo esto. Zaqueo estaba siendo impregnado por el amor de Cristo Jesús. A pesar que era un publicano, a pesar que los demás lo señalaban, lo criticaban y lo juzgaban, pero Cristo había llegado a este lugar a salvarlo. Tal vez en Lucas 3:12 pudimos leer esa historia donde Juan el Bautista predicaba, y se cree que tal vez Zaqueo fue uno de los que preguntó allí entre los publicanos, que le dijeron: maestro, ¿qué haremos?, le dijeron a Juan el Bautista. Zaqueo quedó impresionado con el mensaje de Juan, y aunque en ese momento no estuviera plenamente convertido, las palabras de Juan comenzaron a actuar como levadura en su corazón. Esto fue lo que sucedió en la vida de Zaqueo, y ahora estaba interesado porque no solamente había escuchado a Juan el Bautista, sino que ahora estaba recibiendo al verdadero Mesías, a Cristo Jesús. Él venía, llegó Jesús, y cuando llegó Jesús, el corazón de Zaqueo se llenó de amor y quería restitución, quería buscar arrepentimiento, y esto fue lo que encontró. Pero había un impedimento grande en Zaqueo, y es que era pequeño y la multitud le impedía ver a Jesús. Y esa es una lección también poderosa, porque mira, los impedimentos, las barreras, los obstáculos que tenía no lo detuvieron. Él insistió y mira lo que hizo, algo extraño, versículo 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Nótese bien, este procedimiento que tomó Zaqueo, o esto que hizo Zaqueo, realmente era ilógico, era imposible, o era incorrecto más bien, no imposible, sino era incorrecto para este hombre de alta reputación. Un hombre vestido o bien vestido, rico, millonario como Zaqueo, no era común que estuviese corriendo y subiéndose a un árbol. Sin embargo, a Zaqueo no le importó que de pronto no era común o que no fuese normal lo que estuviese haciendo, que los demás lo viesen raro. No le importaba que estuviese rompiendo todos los protocolos. Él tenía un interés, y era ver a Jesús. Ese era su interés. Estaba dispuesto a ser considerado raro con tal de no perder la oportunidad de contemplar, aunque fuera por un momentico, pero él quería contemplar a aquel que tanto había deseado ver. Y estaba allí y no iba a perder la oportunidad, que porque los demás dijeran que no era, que eso era incorrecto, que su práctica no estaba bien, que él era un rico, no debía correr, no debía subirse a un árbol, no importaba. Él lo que quería era ver a Jesús. Sabes, querido amigo, esto tiene mucho para enseñarnos. Hoy día muchas personas se detienen en seguir a Cristo porque dicen: es que mi familia es de X religión, es que toda mi vida ha sido así, mi familia es de esto, yo no puedo abandonarlos, y esto y aquello. Siempre hay prejuicios en su mente. ¿Qué van a pensar los demás de mí? Mi círculo social, mis amigos, mis familiares. No importa lo que piensen los demás, no importa que los demás te vean raro, no importa que los demás te vean extraño, no importa lo que suceda, no importa lo que los demás piensan. Lo importante, querido amigo, es que tú estés con Cristo Jesús. Mira la historia de Zaqueo. A él no le importó nada. Él corrió, aunque estaba bien vestido, elegante. Él corrió, se subió a este árbol y allí Jesús lo vio. ¿Sabes por qué? Porque Jesús conoce tu corazón, Jesús conoce tu vida, Jesús te conoce totalmente. Jesús había visto a Zaqueo, Jesús sabía lo que estaba pasando en la vida de Zaqueo. Jesús sabía que el corazón de Zaqueo tenía una gran necesidad. Él pudo haber pasado desapercibido a Zaqueo, pudo haber pasado caminando y ya. Zaqueo lo vio igual, solamente quería verlo, pero no. Jesús sabía que Zaqueo tenía un deseo más intenso, no solamente ver a Jesús. Zaqueo necesitaba a Jesús. Zaqueo necesitaba ser transformado por Jesús. Y eso es lo que hace Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice el versículo 5, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
Entonces él descendió rápido y le recibió gozoso. Imagínate la emoción que llega a Zaqueo, el gozo, la alegría, el regocijo. Esto no se lo esperaba Zaqueo, que el maestro del cual había hablado, aquel hombre del cual tenía tantos deseos de conocer, ahora no solamente lo vio, lo reconoció, sino que lo llamó por su nombre y le dice: quiero ir a tu casa, me voy a hospedar en tu casa. Esto es algo maravillosísimo, poderoso. Y al ver esto, pues todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Porque es así, la gente siempre critica, la gente murmura, la gente habla mal, la gente no quiere el bien de nosotros. Solamente quieren criticarnos y despellejarnos, pero Zaqueo no estaba interesado en lo que la gente pensara. En ese momento, su pensar era Cristo Jesús. Y esto es algo maravilloso. Y hoy, querido amigo, es una lección para ti y para mí. No importa lo que la gente piense, lo que la gente diga, no importa. Nuestra preocupación debe ser Cristo Jesús, estar con Él y dejarnos transformar por su mano poderosa. Y después de todo esto, la gente criticando, murmurando y todo, Zaqueo, para callarlos, por así decirlo, y para mostrar que realmente estaba arrepentido, dice el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Gloria al Señor. La restitución que estaba haciendo Zaqueo era voluntaria, y la ley de Moisés demandaba que cuando esto era así, si la restitución era voluntaria, entonces solamente debía devolver 1/5 de la cantidad que se había defraudado. Esto lo encontramos allí en Levítico capítulo 6, versículo 5, y Números capítulo 5, versículo 7. Por ejemplo, Números dice: aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la 5ª parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Esto era lo que debía haber hecho Zaqueo, porque él estaba confesando. Él reconoció primero el pecado, que había sido ladrón, que había robado, defraudado a las personas. Ahora la ley decía que solamente debía dar la 5ª parte, pero no solamente devolvió la 5ª parte, sino que él dijo: lo voy a dar cuadruplicado. Tremendo. Era una restauración 4 veces mayor. Era uno de los castigos extremos en caso de hurto, pues equivalía además a la pérdida del valor de los bienes robados. Total, pérdida total. Esto aparece en Éxodo capítulo 22, versículo 1, dice el texto: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Este era el castigo más tremendo, más terrible, peor que había. Pero si la persona reconocía su pecado, lo confesaba, entonces solamente era la 5ª parte. Este era lo que debía haber hecho Zaqueo, pero no, él estuvo dispuesto a hacer más. La suma que debía devolverse era por lo general el doble de robado si la propiedad o el dinero robado se hallaba en el poder del ladrón. La cantidad que Zaqueo prometió devolver era la mejor evidencia posible de que su corazón había experimentado un verdadero cambio. Maravilloso. Esto es hermoso, querido hermano, el cambio que puede haber en una persona. Y la sierva del Señor Elena de White, en Deseado de todas las gentes, capítulo 61, dice: cuando el joven y rico príncipe se había alejado de Jesús, los discípulos se habían maravillado de las palabras de su maestro. Cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Ellos habían exclamado el uno al otro: ¿y quién podrá salvarse? Ahora tenían una demostración de la veracidad de las palabras de Cristo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando ven ahora el caso de Zaqueo, antes habían visto allí en Mateo 19 el joven rico, y ahora en Lucas 19 ven a Zaqueo, un hombre rico que tiene esperanza y encuentra salvación. El joven rico, por sus riquezas, no encontró salvación. Y los discípulos pensaron que un rico no se podría salvar, pero ahora cuando vieron a Zaqueo, entendieron. Y sigue diciendo el siervo del Señor: antes que Zaqueo mirara el rostro de Cristo, había iniciado la obra que ponía de manifiesto que era un verdadero penitente. Antes que fuera acusado por el hombre, había confesado su pecado.
se había rendido a la convicción del Espíritu Santo y había empezado a vivir la enseñanza de las palabras escritas para el antiguo Israel, tanto como para nosotros hoy. El Señor había dicho mucho tiempo atrás: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como peregrino y extranjero vivirá contigo. No tomarás usura de él ni aumento, mas tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tu vitualla a ganancia, y no regañe ninguno a su prójimo, mas tendrás temor de tu Dios. Levítico 25, 35 al 37. Estas palabras habían sido pronunciadas por Cristo mismo cuando estuvo envuelto en la columna de nube, y la primera respuesta de Zaqueo al amor de Cristo consistió en manifestar compasión hacia el pobre y doliente. Gloria al Señor. Ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino, dice la sierva del Señor. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. La santidad es integridad para con Dios. Nótese bien, querido amigo, querido hermano, escucha bien. La santidad es integridad para con Dios. Y la santidad es algo vital que nosotros necesitamos. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Y santidad es integridad para con Dios. Es la entrega total del corazón y la vida para que revelen los principios del cielo. Gloria al Señor. Y hay otro texto maravilloso ahora para nosotros, ya dejando a un lado a Zaqueo. Ahora, dice la sierva del Señor en el mismo capítulo 61 del Deseado de toda la gente, dice: en sus negocios el cristiano ha de representar delante del mundo la manera en que nuestro Señor dirigiría las empresas comerciales. En toda transacción ha de dejar manifiesto que Dios es su maestro. Ha de escribirse santidad al Señor en el diario y libro mayor, en escrituras, recibos y letras de cambio. Los que profesan seguir a Cristo y comercian de un modo injusto dan un testimonio falso contra el carácter de un Dios santo, justo y misericordioso. Toda alma convertida querrá, como Zaqueo, señalar la entrada de Cristo en su corazón mediante el abandono de las prácticas injustas que caracterizaban su vida. A semejanza del príncipe de los publicanos, dará prueba de su sinceridad haciendo restitución. Gloria al Señor por todas estas lecciones, querido hermano. Allí está. Solamente debemos hacerlo, mostrar la evidencia en nuestra vida de que Cristo ha entrado y nos ha transformado. Y luego que sucede todo esto, Jesús dice: ha venido la salvación a esta casa por cuanto Zaqueo también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, dice el versículo 10, y es interesante, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. ¿Qué era lo que se había perdido? Uno bien podría esperar encontrarse aquí con la frase los que se habían perdido, porque Jesús vino a buscarnos a nosotros que nos habíamos perdido, pero Él dijo vino a buscar lo que se había, no los que se habían. Y si dijera los que se habían perdido, se referiría a todos los pecadores, pero Él dijo lo que se había perdido, porque Jesús no solo vino a rescatar al hombre, sino que también Jesús vino a rescatar a todo lo que se había perdido por causa del pecado del hombre. El mundo será restaurado a su hermosura edénica y será habitado por una raza sin pecado, y todo lo que se había perdido también será renovado en los tiempos de la restauración de todas las cosas, dice Hechos 3:21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Entonces nótese bien, no solamente Jesús vino a rescatarnos a nosotros, sino a todo lo que se había perdido del mundo, la naturaleza, todo lo creado por Dios había sido raptado y degradado por el enemigo de Dios, pero Cristo vino a rescatarlo, vino a restaurarlo todo. Gloria al Señor por esto, querido hermano. Solamente debemos dejarnos rescatar por Cristo Jesús. Y luego viene el versículo 11 al versículo 27, donde aparece la parábola de las 10 minas. Y los siervos representan aquí a los discípulos y a todos los cristianos a quienes Cristo ha confiado sus intereses en la tierra durante su ausencia en el país lejano. El número 10 que Jesús emplea aquí no tiene ningún significado especial, simplemente fue un número que se dio. Pero esta parábola es parecida
a la que aparece en Mateo 25 de los talentos. Sin embargo, no es la misma, no es que sea otra versión de esa parábola, no, son dos parábolas totalmente diferentes, que tienen muchas similitudes, sí, pero tienen muchas diferencias también. Así que son dos relatos diferentes, y Jesús está después de lo que sucede en la casa de Zaqueo, después de la demostración de Zaqueo de cómo administra los recursos de Dios, aunque se había equivocado, aunque había robado y todo lo demás, pero ahora demostró que realmente en su corazón había un cambio, y aquí lo refleja, y por eso Jesús ahora deja una lección sobre cómo nosotros debemos administrar los recursos del Señor. No es necesario que ahondemos mucho en esta lección, porque tú puedes leerla y entender lo que Dios quiere decirte. Solamente quería enseñarte y hablarte para que tú tomes decisiones como las tomó Zaqueo, de permitir que Cristo entre en tu corazón. No importa lo que tengas que hacer, no importa lo que tengas que dejar, cosas que te gustan, cosas que te agradan, pero lo más importante que debe haber en tu vida es Cristo Jesús. Mira, el dinero le gustaba a Zaqueo. Zaqueo tenía muchas riquezas. Zaqueo tenía una vida buenísima, pero renunció a todo eso porque para él lo más importante era Cristo Jesús. Así que hoy nosotros también debemos tener lo mismo. Lo más importante en nuestra vida debe ser Cristo Jesús, y por eso debemos trabajar por Él, como lo hicieron los dos primeros hombres de estos 10. Aquí aparecen 10 siervos, y de los 10 solamente se mencionan a 3 que fueron llamados, pero todos los demás también obviamente, pero solo se mencionaron a 3. Los 2 primeros hicieron las cosas buenas, el tercero entonces fue perezoso y no trabajó, y por eso recibió el castigo del Señor. Y también dice el versículo 27, a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Parece duro, pero es que para poder erradicar el mal, para poder quitar el pecado y todo, el Señor necesita eliminar a todos los que están contaminados del pecado, porque no quieren dejar el pecado, porque Él ha dejado muchas advertencias, muchos mensajes, muchos llamados, pero aquel que no quiere dejar el pecado, pues tendrá que ser eliminado juntamente con el pecado. Esto lo dice Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 3. Ya lo estudiamos, puedes devolverte a leer una vez más y verás todo lo que sucederá. A los impíos, los que hacen maldad, serán estopa aquel día que vendrá, los abrazará, dice el texto, y de los tales no les dejará ni raíz ni rama. Querido hermano, necesitamos buscar a Cristo Jesús y entregarnos a Él. Luego, versículo 28 al 44, aparece la entrada triunfal. Esto ya lo estudiamos en Mateo 21, puedes devolverte a escuchar esa reflexión, pero el mensaje central es: Cristo vino a rescatarte. ¿Quieres tú dejarte rescatar por Jesús? ¿Qué necesitas hacer? Simplemente aceptarlo en tu corazón, renunciar a todo si es posible, a aquello que te estorba, como Zaqueo, correr, subirte al sicómoro. Pregúntate, ¿cuál es tu sicómoro ahora? ¿Dónde tienes que subirte? ¿Qué es lo que tienes que dejar? ¿Cuál es la multitud que te impide seguir a Cristo? ¿Qué es aquello que te detiene? No importa lo que la gente piense, no importa lo que la gente diga. Tú ve donde Jesús e entrégale tu vida y deja que Él transforme tu corazón. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!